Por supuesto que hay que contrastar, ¿no? Creo que todos están de acuerdo en que la cultura es un remedio contra la violencia, ¿no? Creo que ahí no hay ninguna diferencia entre todos ustedes. Y un ejercicio que siempre he tratado de hacer en las últimas semanas es que ustedes mismos también, después de haber escuchado a sus compañeros, digan algo que les guste de los otros, digan algo que les guste de su rival, digan algo que ven que está bien, porque evidentemente las elecciones siempre son momentos que dividen, que contrastan, pero también es que no se nos olvide el sentimiento que tuvimos de unidad con el sismo, que la verdad estuvo muy bonito y ahorita ya estamos en otra discusión, ¿no? ¿Te gustó algo de las propuestas, el Centro de los Pinos? Más que esa propuesta en concreto, yo creo que Andrés Manuel ha hecho un diagnóstico importante de este país a lo largo de estos últimos años, poniendo el dedo sobre deficiencias importantes que tenemos. En primer lugar, sin duda, la corrupción, pero sobre otro punto que a mí me parece que es sumamente relevante, que él usa como base para su discurso y que tal vez en lo que diferimos es en la forma de abordarlo, pero me parece que es un tema del que no podríamos dejar de hablar y es la desigualdad. Nosotros vemos la cultura como un elemento de igualador, como igualador social, ¿no? La cultura tiene que servir para generar libertad, para que la gente tenga oportunidades, para que la gente pueda ser crítica, pueda cuestionar a los gobiernos, pero también cuestionar a sus profesores universitarios y también cuestionar la forma en la que se relaciona con sus pares, incluso en el ámbito privado. La cultura tiene que verse así, como una forma en la que los mexicanos nos volvamos a entender entre nosotros, nos humanicemos. Y en este sentido también puede convertirse en una herramienta para acabar con el crimen organizado, para acabar con la violencia. Es algo que va a llevar tiempo, es algo que de manera inmediata pues lo que tenemos que hacer es combatir al crimen, pero me parece que a largo plazo sí tenemos que ver a la cultura como un instrumento fundamental en la remoralización de nuestro país, ¿no? Volver a inculcar los valores tradicionales desde niños, pero también volver a inculcar aquellas dudas que nos hacen seres humanos, que nos hacen ser personas, que nos hacen cuestionarnos por qué el otro es igual a nosotros o por qué es distinto, entendernos en nuestras diferencias. Parece que la gran diferencia entre la propuesta cultural de Margarita Zavala y la propuesta cultural del PRI y Morena es el rol que le dan al Estado, ¿no? Me parece que el PRI y Morena tienen una visión estatista del gobierno, en la que es el gobierno el que tiene que fungir como eje de todo lo que sucede a su alrededor. Nosotros pensamos algo muy distinto y es que el ciudadano es quien tiene que ser el protagonista de las transformaciones en México. El gobierno tiene que dar las herramientas, el sustento y son los ciudadanos, son los creativos, son los artistas mexicanos los que tienen que salir adelante sin una visión dogmática de hacia dónde tiene que estar dirigida la cultura. Me parece que esto es lo que distingue a unos y a otros. Nuestra cultura está fundada en la libertad y no en una tendencia ideológica como ha sucedido a lo largo de la historia con el PRI, como hoy propone Morena. Ahora, coincido con el representante del Bronco. ¿De dónde se pueden sacar estos recursos? Pues de entrada sí, limitando a los partidos políticos. Hoy se destinan 12.900 millones de pesos para cultura. ¿Y sabes cuánto se destinaron a los partidos políticos? 12.300 millones. Es decir, quitando el dinero de los partidos políticos se podría duplicar el presupuesto que hoy tiene la Secretaría de Cultura. Sí. Bueno, me gustó que hicieras algunos comentarios positivos sobre los otros. Voy a pedirle también a los compañeros que hagan comentarios sobre la campaña que quieran, pero déjenme hacer una pausa. Para regresando a esta, vamos a ver qué nos dicen los representantes de los otros candidatos sobre las propuestas de sus rivales. No te vayas a tu Sin Filtro y regresamos después de la pausa. No lo había hecho nadie. Gracias por continuar con nosotros. Último bloque de la noche y vamos a hablar ahora sobre la cultura mañana, si funciona o no como un remedio contra la violencia, si funciona o no, pero en el bloque anterior estábamos haciendo este ejercicio de escuchar de viva voz de los propios representantes de los candidatos y de la candidata aquí, qué le gusta a cada uno de las propuestas de sus rivales. Tú ya hablaste en el bloque anterior, Fernanda, sobre qué te gustaba de la campaña de Andrés Manuel, de la del Bronco, nomás mencionaste esas dos, ¿no? Pero con eso está perfecto. Del lado de la campaña de Andrés Manuel, ¿qué te gusta de las propuestas de materia de cultura? No sé, a lo mejor de la de Anaya o de la de Mid o de la de Bronco. Me gustó, no la conocía, la del Bronco, eso de establecer epicentros regionales me parece muy interesante. Nosotros tenemos la visión también de que haya un diálogo intercultural, ¿no? Que es muy importante para precisamente que no se quede solamente en que cada epicentro tenga su forma de expresión, sino que se logre un diálogo entre las diferentes culturas. Recordemos que México es un país multicultural y pues es necesario, ¿no?, cohesionar a través del diálogo, a través de la paz, a través del ejercicio democrático. Y me gustó también el comentario sobre alzar la voz que hizo Paul, porque sí hay que alzar la voz cuando se está desviando dinero al presupuesto de cultura, cuando no se está aplicando, cuando se toma la cultura como un medidor economicista, ¿no?, que solamente sirve para el turismo, que solo sirve para producir. Sí hay que alzar la voz y hay que decir que la cultura es una forma de expresión humana y que los seres humanos en este país y en todo el mundo
debemos estar no solo para producir, no solo para alimentar los bolsos de los hoteles o de los trabajadores, sino para gozar la vida, para entender al otro ser humano, para disfrutar de la gastronomía, de la música, del arte, de la cultura en todas sus expresiones y hacer de nuestra vida plena. Solo estamos una vez en este mundo y tenemos que garantizar que todos los mexicanos tengan acceso a una educación integral, a una formación con sentido humano y no solamente con un sentido economicista neoliberal. ¿Por qué te gustan las propuestas de los demás? Bueno, no sé cuándo dije, nada más como acotamiento, la educación economicista y neoliberal, sino que hablé de formación integral 3 veces, me parece, en los distintos bloques. Pero ¿Eres bueno, del ITAM? A veces, no, de la Universidad Iberoamericana, pero a veces entienden otro tipo de cosas. A ver, de Margarita, que viene aquí Fernanda a exponer las propuestas culturales, me parece, y en eso coincidimos, de encontrar en el espacio de la cultura y de la promoción de la cultura una herramienta de cohesión social, un espacio de encuentro entre las personas en sus comunidades, en sus colonias, y que esto genere sin duda alguna mejor ciudadanía. Eso lo puedo destacar. En el tema de Anaya, que aquí nos expuso muy bien, pensada esta economía dual o esta apuesta dual entre lo macro y lo micro, ¿no? Entre las grandes exposiciones de cultura, pero también en la promoción de la cultura de cada uno de los rincones de nuestro país. El caso de Bronco, en la apuesta que le hacen hacia un presupuesto mucho más federalista, me parece que esto no influye solo en la cultura, sino en todos los temas. Ha sido queja recurrente año con año las participaciones federales, y entonces cómo la federación tiene mucho más toma de decisiones dentro del ámbito local, precisamente porque me parece que 8 de cada 10 pesos que se gastan en los gobiernos locales pues proviene de la federación. Entonces somos un federalismo más bien de palabra, pero no se refleja en el presupuesto. Eso lo aplaudo. En el caso de López, del representante López, bueno, pues llamar a un diálogo me parece interesante, me parece importante. Habría que ver qué diálogo, con quiénes, porque ya hay canales de comunicación, ya hay grupos de artistas, de escultores, grupos culturales con los cuales hay mucha interacción. José Antonio Meade, por ejemplo, tuvo una reunión con la comunidad de artistas, me parece que los demás candidatos también la tendrán, y con otras expresiones también que promueven la cultura, pero bueno, qué bueno que al menos están abiertos al diálogo, o al menos eso dice el representante de López. Y hablando de apertura, precisamente para potenciar la creatividad de la gente, la creatividad y la potencia cultural que deben de tener los mexicanos, si algo necesitamos son libertades. Libertad para que lo que producimos lo podamos mostrar, lo podamos enseñar. Y ya vimos cómo la primera censura de López Obrador a una serie llamada Populismo en América Latina. Entonces, no entiendo este doble discurso que tienen entre López y sus representantes, en donde sí hablan de diálogo y apertura, pero López condena todo lo que no le parezca. Lo de la serie, porque la serie sí es bien importante que lo dejemos bien claro, a ver, señor, porque yo también ya lo vi, verificado 2018 también. Sí, o sea, me sorprende que todavía no hemos ganado, todavía faltan algunos meses y ya los compañeros aquí del PRI le den el poder a López Obrador, a López, como les gusta decirle. No, precisamente como no tiene el poder de censurar. Imagínate, el discurso del PRI es que López Obrador ya está censurando programas de televisión cuando él no tiene ninguna facultad para hacer eso. Además, el programa de televisión, nunca, Tatiana Cloutier dijo ayer que nosotros ponemos las palomitas y ustedes pongan el documental. No hay pruebas, no hay evidencias. ¿Quiénes ustedes? ¿La mafia del poder o a quién se refiere? Quien guste, todos están invitados. Nosotros yo no ponemos las no sé si con ustedes es el pueblo bueno, el pueblo malo. ¿Puedo terminar lo que hablaba Chávez. Termina tu punto. Después hablamos, ¿no? Nosotros ponemos las palomitas y ustedes pongan el documental, pero ese documental, ¿dónde está? Se pagó publicidad, no sabemos quién, para poner a Andrés Manuel igual, entre puros jefes de Estado. O sea, ustedes ya lo están viendo como jefe de Estado y lo ponen entre jefes de Estado. No, compartimos ideas con todos y sobre todo promovemos un diálogo democrático en el que se restaure el país de fondo. Los problemas del país no van a ser solucionados solo por un grupo ideológico y por eso estamos cohesionando, como mencionaban muy bien, cohesionando las diferentes ideologías. Entonces, promover un documental que no existe a través de publicidad engañosa, que no dice ni dónde ni cuándo se va a transmitir, pues no es justo. Sí, en una hay muchas dudas en torno se llama a que guerra existe sucia. la serie, ¿no? Y entonces, les repito, nosotros ponemos las palomitas y ustedes pongan el documental
que hasta el momento no tenemos pruebas de que exista. Sí, Antonio Martínez Velázquez escribió en el sitio Medium, lo vamos a tuitear de la cuenta de Sin Filtro, la supuesta serie o no existencia de esta serie, y el hijo de Vargas Llosa incluso también tuiteó diciendo que lo que estaban usando muchos eran fragmentos de un documental de hace 10 años, de una serie sobre populismo, que no había ninguna. Pero ¿y por qué asegura entonces López que sí existe y que él sabe que él lo pagó y que la mafia y que era aburrida? ¿Quién lo pagó? A ver, es que no lo digo yo. López fue el que dijo que existe, que la vio, que se aburrió y se durmió. Bueno, en el debate también casi se duerme, no sería cosa rara, pero lo está diciendo él mismo. Bueno, Mauricio, ¿qué te gustan las propuestas? No sé si de Margarita, si de Andrés Manuel, si de José Antonio Meade o si del Bronco. Coincidir en el tema de cultura es muy fácil, porque todos estamos conscientes en que la Deja cultura que la próxima semana que hagamos mover, de seguridad y lo que debería de mover a este país. Me gusta mucho lo que Fernanda dice de poner al ciudadano al frente en cuanto a en materia cultural, que creo que es lo que me traía hace rato, es lo que no ha sabido hacer bien este gobierno, que sigue poniendo la cultura únicamente dirigida a los artistas y a los creadores, cuando a quien debe ser dirigido el proyecto cultural es al ciudadano, a la persona que quiere aprender algún instrumento, a la persona que quiere involucrarse en alguna disciplina, pero que no puede porque para acercarse a cultura primero tienes que tener cubiertas todas tus necesidades antes de poder pensar en ir al teatro o en aprender a tocar algún instrumento. Te puedo decir algo que no me gusta, y ya lo último es, decían que no encontraban en la plataforma del Bronco la parte de cultura, y nos decía José que estaba en el apartado de educación, que creo que es un error que tienen todas las plataformas de los candidatos y que creo que es muy bueno que se lo lleven de tarea. La cultura ya no debe de estar ligada a la educación. Avanzamos eso en este sexenio. Ya hicimos de la Secretaría de Cultura un sector. Sí. No tenemos que volver a relegarla. Una en la culta parte dependía de educación, ¿no? Y ahora ya no tenemos, ya es un sector por sí solo, ya no tenemos por qué volver a tomarlo de la mano de la Secretaría de Educación. La diferencia del proyecto de Anaya con los de los demás candidatos es que desde el proyecto al frente coincidimos a la cultura como un detonante y un soporte para el desarrollo económico, que es lo mismo que propone Meade, que la cultura pueda ser un pilar económico del país de la mano del turismo. Ya. Y por último, la campaña del Bronco, que sí existen propuestas culturales entonces. Sí existen. Mira, yo creo que yo no coincido con lo que comentas, que se debe separar. Una cosa es la visión y otra cosa es la práctica, ¿no? Entonces, en la visión, claro que tiene que estar interrelacionada la cultura con la educación. Y esto hasta para fines democráticos. José Woldenberg, recuerdo que en uno de sus últimos libros, del 2015 aproximadamente, hablaba sobre el problema de la democracia en México, es que hay un déficit pedagógico. Es decir, el ciudadano aún no hemos podido asimilar los cambios democráticos que han habido en el país, porque los ha habido. Pero claro, si hay una suerte de dimes y diretes, que se pelea el PRI con Morena, que dejan relegado al Bronco, por ejemplo, eso solamente está polarizando la sociedad. Y si lo que buscamos es poner al ciudadano en el centro de la política en México, de la democracia, pues yo creo que se le está haciendo mucho daño a eso. Yo aplaudo lo que menciona el compañero de Morena sobre la interculturalidad en México. El proyecto de Nación Independiente del ingeniero Jaime Ruiz Calderón propone la promoción del protocolo de la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas en el país. O sea, estamos hablando que las zonas arqueológicas, hay una deuda histórica con las comunidades indígenas, son demasiadas las comunidades indígenas que hay. Pablo González Casanova, desde los 50, decía que en México existía un marginalismo integral. En México, quien era indígena, quien era moreno y quien era chaparrito, era pobre. Y disculpen, pero si nosotros salimos a la calle, vemos que sigue estando vigente eso. Entonces, por eso proponemos el protocolo de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas y siguiendo la lógica que mencionó el compañero, yo creo que ahí tú me dirías, no, pues es que ¿qué tiene que ver la consulta previa, libre e informada, un aspecto constitucional o algo de mecanismos con la cultura? Claro. Pero claro que tiene que ver. Ya para finalizar, proponemos también algo muy, muy específico, es replicar la biblioteca José Vasconcelos. Esa es una biblioteca interactiva, es una biblioteca sumamente importante. ¿La que se hizo en tiempos de Fox o la Ciudadela que se hizo en tiempos de Calderón? Creo que la de Fox. La de Fox, la grande, donde está la ballena. Sí, donde está la ballena. Eso debe estar en todas las capitales del país. O sea, en todas las capitales del país debemos tener una biblioteca José Vasconcelos, o llámale como quieras, pero tiene que estar una réplica de eso.
Lo de la educación intercultural, por supuesto, y algo bien importante que no sé, que en realidad yo no vi mucho en las otras plataformas electorales o proyectos de nación, que es la cultura política en México. O sea, la cultura política, estamos hablando de cultura arqueológica, Artística. lo que quieras, y educación, y que presupuesto y todo, por eso. Pero ¿y la cultura política en México cómo andamos? Niveles de participación, niveles de conocimiento político, de interés en la política, de confianza en las instituciones, pues estamos por la calle de la amargura, ¿no? Ok, me quedan 2 minutos y medio, les voy a dar 30 segundos a cada uno para un cierre, digamos, porque evidentemente con el tema de cultura hay muchas más coincidencias que diferencias, ¿no? Y por supuesto hay diferencias entre las propuestas, pero me da gusto escuchar que todos ven a la cultura como un puente, como una muralla contra la violencia. ¿Por qué no empezamos primero? A ver, Paul. Ya me toca empezar como terminará la elección el 1 de julio, es decir, primero nosotros. Es importante también resaltar a las personas. Es decir, las personas serán quienes tomen las decisiones, quienes promuevan las políticas públicas, quienes generen estos espacios de cultura. ¿Y quién es José Antonio Meade? ¿De dónde viene? Bueno, pues él primero está casado con Juana Cuevas, que además ha dado mucho de qué hablar para bien en el tema cultural. Ella es escultora y pinta también, y además se dedica a la restauración de cuadros y ha estado toda la vida inmersa en cuestiones culturales, y además es nieto de un escultor mexicano muy reconocido, Curibreña, inclusive aquí en la Torre Vancomer tiene una escultura muy importante. Es decir, José Antonio Meade es un hombre que nació en un ambiente cultural, que nació en un ambiente de talento, que se potenció a través de distintos espacios, y sin duda alguna pues está convencido en que esa historia se puede replicar en todo el país. Muy bien. Mauricio. Pues, cierre, por favor. Fuera de las coincidencias culturales, también encontramos que la cultura es un gran reto para Ricardo ahora que sea presidente, pero tenemos el reto de hacer de la cultura un espacio de convivencia, que ya no solamente sea enseñar artes, que sea un motor que dé a los ciudadanos herramientas justo para ser mejores ciudadanos, para ser mejores personas y para ser personas mejores en cualquier ámbito de su vida. Muy bien. De la campaña del Bronco, por favor. Sí, bueno, pues como le decía Jesús Reyes Heroles, que seguramente Pablo Hospital lo conocerá mejor, Ojalá lo hubiera conocido, pero sí. Bueno, al menos la obra, espero que al menos la obra, que el quehacer cultural en México es de la distribución de valores y como una vía de participación política y participación social. El proyecto del ingeniero Jaime Rodríguez Calderón tiene muy claro eso, tiene muy claro la participación política, la cultura política, y en ese sentido, como decía el regimentado universal, ¿no? Para ser provechosamente nacional debemos de ser generosamente universal, y la educación y la cultura es la única manera. Muy bien, Rodrigo. Bueno, te voy a leer aquí algo que escribe Fernando García en el Universal, que dice que en 1993, cuando se negociaba el TLC, los canadienses esperaban que los mexicanos hicieran frente común con ellos para dar trato aparte de la cultura, pero se llevaron una sorpresa. Jaime Sierra Puche, que encabezaba las negociaciones de los mexicanos, les dijo tranquilamente: la cultura no nos importa. A eso me refiero cuando hablo de ver la cultura como un sentido económico y como un sentido neoliberal. Y les voy a enseñar que es el documental que todos debemos ver, que ya se deje de dañar al país a través de esta visión neoliberal, economicista, y que veamos al ser humano como una persona cultural íntegra y humana, antes que un factor de producción, como han hecho los últimos gobiernos del PRI y el PAN. Muy bien, y por último... Mira, es que a mí justamente eso es lo que me parece, justo es lo que me parece delicado. Utilizar la cultura como propaganda electoral. La cultura tiene que ser más que eso. No puede ser que nuestros documentales o los que se promueven los candidatos se reduzcan a tendencias políticas partidistas. La cultura tiene que ser un espacio, como decía Mauricio, de convivencia. Estamos proponiendo que se hagan mucho más bibliotecas, no únicamente por el valor de los libros que lo tienen, sino como espacios para foros, para exposiciones, para diálogos, para conferencias. Tenemos que volver a encontrar esos espacios de encuentro alrededor de la cultura, cinetecas nacionales en todos los estados, bibliotecas accesibles para personas con discapacidades, en lenguas indígenas. Tenemos que buscar acercar la cultura realmente a todos los habitantes de nuestro país, en todos los niveles y sin grandes costos económicos que hoy los tienen, ¿no? Pues muchas gracias a los 5 por haberme acompañado esta noche. Yo, como siempre, cada semana invito a la gente a que se meta en las plataformas, vea, contraste y tome una decisión informada, porque evidentemente todavía quedan 60, 59 días, 58 días de campaña. Esto todavía no se termina. Lean, por favor, las propuestas, contrasten y elijan a quien quieran, pero háganlo de manera informada. Soy Genaro Lozano, nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de Sin Filtro. Yo creo que vamos a hablar de seguridad y sobre el tema de violencia también. Gracias y nos vemos la semana que viene.